Bueno, ahora que ya hemos entrado muy de lleno con el tema de dieta cetogénica, yo lo que te quiero enseñar y te quiero explicar es lo que le va a ir ocurriendo a tu cuerpo a medida que te vayas adaptando a este proceso, a este estilo de vida cetogénico. A esto lo denominamos cetoadaptación. Nuestra primer cetoadaptación es cuando nacemos de bebés, que solo nos alimentamos a la leche materna, a base de proteínas y grasas. Así que esta sería nuestra segunda cetoadaptación. Y vamos a comenzar hablando de una máquina perfecta. Una máquina capaz de absolutamente todo. Esa máquina perfecta es tu cuerpo. Y esta máquina perfecta está diseñada para cumplir cualquier requerimiento que nosotros dispongamos de ella. Sea un entrenamiento de cualquier tipo o incluso cualquier cosa que hagamos en la vida cotidiana. Pero durante mucho tiempo esta máquina perfecta la hemos estado utilizando mal. Debido a nuestros hábitos alimenticios, esos hábitos alimenticios que nos han vuelto adictos a los carbohidratos. Esos carbohidratos que hoy la mayoría necesita. Nos hemos vuelto dependientes de un combustible de muy corta duración y que, si bien es fantástico cuando necesitamos rápidos golpes de energía, es muy ineficiente y poco funcional cuando necesitamos largas jornadas de actividad física o largas jornadas sin comer. Antes de iniciar en este hermoso aprendizaje acerca de cómo sacarle beneficio a esta máquina perfecta que es el cuerpo, vamos a revisar un poco algunos conceptos que los vamos a ir ampliando a lo largo del curso. Comenzando por las cetonas o cuerpos cetónicos. Estos son el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Y se produce cuando el cuerpo metaboliza y descompone grasa. Las células del cuerpo utilizan estos cuerpos cetónicos para impulsar las funciones cotidianas. La cetosis es ese estado metabólico maravilloso en el cual las cetonas suben en sangre de 0,5 milimoles por litro a más. Se ha comprobado que luego de una jornada de entrenamiento intenso puede llegar hasta 2 milimoles. Entonces, la cetoadaptación se vuelve un concepto clave. Es el proceso mediante el cual el cuerpo aprende, o mejor dicho, reaprende cómo utilizar la grasa como fuente de combustible. Algo que habíamos olvidado por consumir tantos carbohidratos. Ese combustible que vamos a utilizar es una combinación entre la grasa que tenés acumulada y los cuerpos cetónicos que vamos a ir produciendo. Vamos a continuar con los nutrientes esenciales, algo muy importante. Un nutriente es esencial cuando el cuerpo no tiene la capacidad de crearlo por sí mismo y es necesario para funciones normales de nuestro cuerpo. Vamos a continuar con el término flexibilidad metabólica. ¿Qué es la flexibilidad metabólica? Es esa capacidad que tiene el cuerpo para cambiar de combustible cuando la situación lo requiera. Cuando tenga que utilizar grasa, que utilice grasa. Cuando tenga que utilizar carbohidratos, glucógeno, que consuma el glucógeno. ¿Y cómo vamos a aprovechar al máximo esta máquina que tenemos? Porque nuestro cuerpo realmente es una máquina. Es que llevamos casi toda nuestra vida utilizando carbohidratos y por eso nos hemos vuelto dependientes a los carbohidratos. Para entender un poco más a qué nos referimos con que nuestro cuerpo es carbodependiente, te invito a que te imagines un camión que transporta combustible. Este es un camión diésel. Es un camión que funciona con gasoil, pero transporta un acoplado entero de nafta. El camión, en su trayecto diario, se entorpece a mitad del camino. Empieza a fallar hasta que de repente el camión se para. Entonces te das cuenta que se ha quedado sin combustible. Ya no se puede mover. Algo que resulta bastante paradójico teniendo en cuenta que tiene un acoplado lleno con una cantidad de combustible infinito. Pero el camión básicamente no lo sabe usar. Aunque sea un combustible que tiene en exceso, a él no le sirve. Igual ocurre con las personas y con los atletas que son carbodependientes. Porque es muy común ver a atletas y ver a personas que se quedan sin energía teniendo una fuente de energía ilimitada que es la grasa en su cuerpo.
En esta sección del módulo yo voy a hablar mucho de cómo afecta la cetoadaptación en un deportista. Pero vos pensá algo. Si un deportista se ve afectado de forma positiva ante la cetoadaptación, si a un deportista le sienta bien utilizar la grasa como fuente de combustible, imagínate a una persona normal o una persona que entrena una vez cada 2 o 3 días. Si a un deportista de élite esto le funciona, con los requerimientos energéticos que eso conlleva, mucho más le va a servir a una persona normal. Entonces, si acá funciona en una persona que entrena 1, 2, 3 veces por día, una persona que tiene entrenamientos intensos de 2 o 3 horas, una persona que compite, una persona que trabaja de esto, una persona que se dedica a esto, si a este tipo de persona la cetosis y la cetoadaptación le funciona bien, mucho más le va a funcionar a una persona normal. Así que me voy a enfocar en el requerimiento de un deportista porque doy por hecho que vas a entender que si a un deportista de tal magnitud, ganadores olímpicos, ganadores mundiales, le sirve, también le va a servir a una persona normal. Así que vamos a continuar. Lo que ocurre en personas que son carbodependientes, lo que ocurre en atletas que dependen de los carbohidratos, es que en el medio de su jornada de entrenamiento se van a quedar sin energía y van a necesitar reponer ese glucógeno. Lo cual resulta también paradójico teniendo en cuenta que disponen de una fuente de energía ilimitada que es la grasa, pero no la saben administrar, no la saben usar en ese momento. Esto es porque no tienen la adaptación necesaria para cambiar su fuente de combustible, ya que el cuerpo va a tener dos fuentes de combustible siempre. Va a tener el glucógeno por un lado y va a tener la grasa por el otro lado. Y la cantidad máxima que puede tener una persona de glucógeno depende de su tamaño, depende de sus músculos. Va a ir 500 gramos entre músculo e hígado en una mujer y unos 600, 700 gramos de glucógeno entre músculos e hígado en un hombre. Estamos hablando de solo unas 2.000, 2.500 calorías provenientes del glucógeno y nada más. En cambio, cuando analizamos las calorías que nos puede proveer de energía el tejido adiposo, la grasa que tenemos en nuestro cuerpo, puede ser cientos de miles de calorías. Contra 2.000 calorías que nos da el glucógeno, cientos de miles de calorías que nos puede proveer la grasa. Entonces, decime vos si no es una fuente de combustible ilimitado la grasa. Y lo bueno de cuando nosotros utilizamos como combustible la grasa es que, a diferencia del glucógeno, uno puede ir utilizando la grasa del cuerpo y no tiene necesidad de estar continuamente comiendo grasa, a diferencia del glucógeno, que se te acaba la reserva de glucógeno, te quedas sin energía y no te queda otra que consumir glucógeno. El detalle está en que para que vos logres utilizar efectivamente tu fuente de combustible principal, que es la grasa, es necesario que tu cuerpo pase por este proceso de cetoadaptación. Y ese proceso se va a dar solamente en ausencia de carbohidratos, ya que el cuerpo se va a ver en la necesidad de cumplir con ese requerimiento energético. De algún lado tu cuerpo va a tener que sacar energía. Y si vos no le das carbohidratos, no le va a quedar otra que sacarla de la grasa. Cuando tú no le des carbohidratos, va a empezar a sacar energía de la grasa y conforme no le des carbohidratos y vaya sacando energía de la grasa, se va a adaptar. Y ahí vas a tener la cetoadaptación. Si bien es cierto que para que el cuerpo entre en cetosis con 48 horas sin consumir carbohidratos, el cuerpo ya está en cetosis, dependiendo de la actividad física de la persona, en 48 horas ya vas a estar en cetosis. Eso no quiere decir que el cuerpo ya va a ser capaz de utilizar la grasa como fuente de energía para entrenar o para todo el día. Así que ojo con eso. Un ejemplo de esto podemos encontrarnos en los maratones. Por ejemplo, hay un término muy conocido en el running que se llama la pared, que es cuando vienen corriendo, se les vacían sus reservas de glucógeno del hígado, se les vacían sus reservas de glucógeno en los músculos y el cuerpo se queda sin glucógeno. En ese momento comienza un proceso, una pelea entre los músculos del cuerpo y el cerebro, en donde luchan para ver quién recibe el último poquito de glucógeno que ha quedado en el cuerpo. Cuando el cerebro deja de recibir el glucógeno o los músculos dejan de recibir el glucógeno, el sistema se descompensa y es donde llegan a esta pared, donde ellos se marean y se caen al suelo. Eso es porque son personas que no están cetoadaptadas.
son personas que agotaron todo el glucógeno del cuerpo y su sistema colapsó. Y es un hecho que ocurre mucho porque al no estar cetoadaptado, al no poder cambiar tu fuente de combustible de glucógeno a la grasa, cuando el glucógeno se acabe, si vos no lo reponés y seguís, tu cuerpo se va a descompensar. Vamos a ver unos ejemplos de cuando esto ocurre. Y es muy probable que estos corredores tengan niveles ya muy altos de cetonas en sangre. Y sí, están en cetosis por haber agotado sus reservas de glucógeno, están en cetosis, pero no están cetoadaptados y por eso no pueden cambiar su fuente de combustible. Aunque estén en cetosis, no están utilizando la grasa para energía. Y tienen la reserva de grasa ahí mismo, totalmente disponible, pero no tienen acceso, no saben cómo utilizarla. Ahora, convertirse en un deportista cetoadaptado brinda la capacidad de poder utilizar estas dos fuentes de combustible cuando el entrenamiento lo necesite, dependiendo de la intensidad de esta actividad física a realizar. Y a su vez, la cetoadaptación te va a permitir ser totalmente eficiente cuando consumas grasa como fuente de energía, como cuando consumas glucógeno como fuente de energía. Supongamos el ejemplo de un ciclista. Un ciclista en su competencia se verá en periodos donde el terreno sea llano. En estos periodos va a utilizar la grasa como fuente de energía y se verá en periodos donde sea más inclinado, donde haya que aplicar una mayor intensidad, donde deba generar una mayor fuerza. En esos periodos inclinados, el ciclista cetoadaptado va a poder cambiar de fuente de combustible y utilizar el glucógeno. Como dijimos, el glucógeno es una fuerza más intensa, más explosiva. Luego, cuando el terreno se vuelva llano nuevamente, el ciclista podrá nuevamente volver a esta fuente de combustible que era la grasa. Entonces, cetoadaptación es utilizar la fuente de combustible conforme sea necesario y ser eficiente con ambos combustibles. Ahora, para lograr esto, para lograr esta cetoadaptación, para lograr que el cuerpo sea eficaz con ambos combustibles y que pase de uno a otro, debemos restringir carbohidratos y esto nos va a llevar entre 4 a 12 semanas. No es un proceso que surge de un día para otro, pero sí que es un proceso que al lograrlo, la vida de cualquier deportista y de cualquier persona va a cambiar. Podemos reducir el tiempo, por eso te digo de 4 a 12 semanas, dependiendo qué tanto ayuno hagas. El ayuno de las 12 semanas lo va a ir achicando y también la actividad física que hagas. Por eso te digo, una cetoadaptación puede demorar 4 semanas, si vos haces ayunos, si vos entrenás y si cortás los carbohidratos de entrada, y puede demorar 12 semanas si no haces ayuno y no entrenás tanto y te cuesta más cortar los carbohidratos. Luego de esta cetoadaptación, el deportista y cualquier persona va a poder contar con su máquina perfecta y en su máximo rendimiento. Ahora te digo, imagínate que en vez de estar manejando ese camión diésel con tremendo acoplado atrás, cargado de nafta, estás manejando un auto híbrido. Este auto híbrido vos vas andando cuando de repente